usted y yo como seres humanos necesitamos desear a Jesús, necesitamos desear su presencia, y para eso le voy a invitar a que vaya a la primera carta que escribió Pedro, primera de Pedro, en su capítulo 1. Vamos a estar meditando y quizá lleguemos hasta el versículo 2 del capítulo 2. Vamos a estar leyendo algunas partes de la palabra de nuestro Dios. Recordemos que Pedro le escribe a aquellas personas que fueron dispersas a través de las persecuciones que había del pueblo judío hacia el cristianismo. Vienen y se dispersan las personas y van y predicando la palabra, y el apóstol está interesado en que ellos escuchen el mensaje. Y una de las primeras cosas que podemos mirar es el gozo de la salvación. Una de las cosas que tenemos que nosotros tener como seres que hemos sido salvados es recordar que Dios nos salvó con un propósito. Hay una esperanza, hay un propósito por el cual usted y yo estamos aquí. Mire, el versículo 1, del versículo 3, perdón, vamos a leer del 3 en adelante. Dice así, estamos en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vivimos en esta parte que fuimos salvados con un propósito. Nos está esperando una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inaccesible para cada uno de los que estamos aquí. Mire, si usted y yo no entendemos esto, nos desesperaremos pronto, porque vamos a pasar ciertas circunstancias difíciles en el transcurso de nuestra vida. Estamos en un proceso como cristianos, como seres humanos, para llegar a una perfección que Dios ha reservado para nosotros. Y está reservada para nosotros una herencia, un regalo para cada uno de nosotros. Y para que nosotros lleguemos a esto necesitamos pasar un proceso. Cuando usted nace y tiene su padre físico y su madre, si su padre físico y su madre física viven y tienen una posición económica muy buena, la persona está esperanzada que va a recibir algo. ¿Por qué? Porque sus padres están en una posición muy buena, hablando en el área física, en el área secular. Entonces nosotros debemos de entender que en lo espiritual, en la eternidad, hay una herencia reservada para nosotros. Y no es cualquier persona, no es un rico, no es un millonario, es el Rey del universo, aquel que mueve todo lo que podemos mirar y lo que no podemos mirar. Está esperándonos como una herencia para nosotros. Ahora, nosotros debemos de llegar a la edad que se necesita para que nosotros podamos recibir esa herencia. Hablaba con los jóvenes hace unos instantes y les mencionaba algo, no exactamente lo que estamos compartiendo, pero algo que nos llevó a poner un ejemplo muy parecido. Mira, el Señor nos conoce a nosotros perfectamente. Él sabe quién es usted. Usted puede venir con una sonrisa de oreja a oreja y no estar bien con Dios, o puede estar serio y estar bien con Dios. Yo no puedo mirar su corazón, pero el Señor puede mirar su corazón. Usted y yo nos sentimos buenos, ¿cierto? Todo el ser humano se siente muy bien, muy bueno, que es perfecto, que es bueno. Nadie tiene la culpa aquí. Si algo pasa, todos tienen la culpa. Échenle la culpa al pastor, porque nadie tiene la culpa más que el pastor. Pues si no está el pastor, al diácono. Pero nunca nosotros queremos reconocer que nosotros somos malos. Y la Biblia nos dice que todos pecamos, que no hay ninguno bueno, no hay ninguno que busque a Dios. Todos se descarriaron. Esos nos incluye a nosotros. No somos buenos, pero nosotros nos creemos buenos. Todos nosotros ponemos excusa. Sus niños, usted pudiera decir: mis niños son flojos, mis niños no se quieren bañar, mis niños no me quieren obedecer. No lo van a decir aquí, pero en su mente lo dicen. Pero si yo le preguntase a sus niños por qué no se bañan, por qué no obedecen, por qué no son buenos, dirían: es que papá tiene la culpa. Porque el niño siempre va a decir que papá tiene la culpa. Es que no me dijo temprano, es que no me había dicho, no lo escuché. Porque el ser humano siempre se va a excusar. Todos nos excusamos, todos decimos que somos perfectos. Y por eso el Señor nos muestra a través de la vida que nos ha dado, de los 60, 70, 80 o 100 años que Dios le brinde a usted. Dígame si lo cree.
le quiere mostrar quién realmente es usted, quién realmente es la persona que está detrás de ese bello cuerpecito que Dios le regaló. Le quiere mostrar quién es realmente usted, porque usted siempre va a decir en lo más profundo de su corazón que usted es bueno. Todos decimos que somos buenos, nadie se equivoca aquí. Todos alrededor se equivocaron, porque yo si hice algo malo, yo no tuve la culpa. Es que él me incitó a que lo hiciera, es que ella me incitó a que lo hiciera, es que las circunstancias me incitaron a que yo respondiera de la siguiente manera. Por eso lo hice así, porque usted y yo no queremos reconocer que somos malos. Pero el Señor, a través de este tiempo que nos va a pasar para que nosotros podamos tomar esta herencia que hemos visto. Pero para que nosotros tomemos esta herencia, Él tiene que enseñarnos que ya estamos maduros. Por eso usted y yo estamos en la iglesia. Hemos sido salvos. Indudablemente, si usted aceptó a Jesús, usted es salvo. Pero usted y yo necesitamos crecer en el Señor para que podamos hacer buen uso de las herencias. ¿Qué pasaría si le damos a un niño de 6, 7, 8 años una herencia? ¿Qué podría hacer con ella? La perdería. La perdería, porque no hay madurez en él. Entonces el Señor quiere hacernos pasar algún tiempo sobre esta tierra para llevarnos a la herencia. Qué lindo sería, ¿verdad?, que acepto a Jesús y al otro día parto con Él. Eso sería el sueño perfecto para cualquier ser humano. A algunos les ha tocado hacer así, pero usted y yo no fue así. A usted y yo nos dejó el Señor para hacer algo sobre esta tierra. Gloria a Dios. Decía que todos nos creemos perfectos, todos nos creemos que lo hacemos bien, que lo hacemos lo mejor que podamos, o ya no hicimos nada porque bueno, es que el Señor no me dio más talento si no hiciera más. A veces le echamos la culpa, si no hay a quien echarle la culpa, pues al Señor le echamos la culpa. Pero la realidad es esto: nosotros como seres humanos necesitamos crecer, necesitamos mejorar nuestra vida. He mencionado estos versículos para que entendamos que hay una herencia. Lo primero que tenemos que entender es que hay una meta, hay algo para nosotros. No caminamos a lo loco, no andamos sin un rumbo. Hay un rumbo y hay un propósito y hay algo por lo que nosotros luchemos. Cuando nosotros tenemos bien claro esto, entonces nos esforzaremos. He mencionado en el pasado, por ejemplo, a Jacob, ¿verdad? Jacob se enamoró de una dama que él quería y dice que trabajó 7 años por esa dama y se le hicieron como nada porque la amaba. Había una recompensa que por ahí le jugaron chueco, como se dice por ahí vulgarmente. Bueno, pero él trabajó los 14 años por algo, por alguien que él realmente amaba. Cuando nosotros ponemos una meta, él cuando llegó miró a aquella mujer preciosa, linda. Indudablemente que es preciosa y linda, porque si no, Dios siempre lo que da, lo da precioso y lindo. Así que su esposa, su esposo son preciosos y lindos, perfectos para usted. Yo creo que no lo creyeron. No puede decir mi esposa es perfecta y linda para mí. Nada más dicen amén. Amén. Te lo voy a poner más así cruda para que la agarre. Alguien dice como es el sapo es la pedrada. Así que si a usted no le gusta, ¿me entendieron, verdad? No. Dios nos dio la pareja perfecta. Cuando Dios la dio. Y aquel varón, estoy explicando la historia, aquel varón estaba enamorado de ella. Había una meta, un propósito, y empezó a trabajar por esa meta y ese propósito. Para que nosotros realmente tengamos deseos de trabajar para el Señor, debemos de tener bien clara la meta que tenemos. Hay una herencia para nosotros. Hay algo que está reservado para cada uno de ustedes que está aquí y para mí. Y si nosotros lo entendemos, si tenemos claro, no se nos hará difícil trabajar para el Señor. No van a ser 7 años, quizás sean 14, quizás sean 21, quizás sean 30, quizás sean 2, yo no sé. Mire, usted y yo decimos, ojalá fueran 2, pero cuando ya empiezan a darle el boleto para partir, ya usted no quiere irse, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Cuando a usted le dicen, ya te quedan 15, 20 días, ya no se quiere ir uno. Y toda la vida se la pasa uno tratando de esquivar el servicio a Dios. Pero bueno, mientras estemos sobre la tierra, vamos a tener que pasar por diferentes circunstancias. Lo voy a llevar a unos versículos más adelante, por favor. Dice aquí, versículo 5.
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y este versículo nos da, aparte de que nos recordó los versículos anteriores que tenemos una herencia, dice que el Señor está con nosotros. Estamos siendo guardados por el poder de Dios. No cualquier poder, hermano, el poder de Dios. Él nos tiene protegidos a cada uno de nosotros para que lleguemos a esa herencia, a esa vida eterna que Él nos ha prometido. Él nos ha prometido una herencia y no nos va a dejar que nosotros simplemente vayamos y tratemos de luchar por esa. Él nos va a ayudar para que nosotros podamos lograr lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y es lo que decía. Tenemos que ser afligidos en diversas pruebas para que el Señor nos muestre quiénes realmente somos. Decía al principio, el Señor conoce quién es usted. Lo conoce a perfección. Nada está oculto. Él en su presencia, en su omnipotencia, en su omnisciencia, Él sabe quién es usted. Pero usted no sabe quién es usted. Usted nunca realmente sabe quién es usted por más que se mire en el espejo. Usted dice que es bueno, pero solamente a través de las pruebas se dará cuenta si usted es bueno. Si no es probado, usted no sabrá quién realmente está dentro de usted. Compartía con los jóvenes, hasta que te den una bofetada en la cara, tú sabrás si te enojas o no te enojas. Tú podrás decir, yo lo controlo todo, pero hasta que tú recibas un buen palmo en la cara, entonces sabrás si puedes dar la otra mejilla o no darla. Pero solamente a través de eso. El Señor ya lo conoce, pero tú no lo conoces. Y el Señor quiere demostrarte qué eres capaz de hacer cuando estás en sus manos. Y qué eres capaz de hacer cuando estás fuera de sus manos. El ser humano es tan terrible, tan malo, que hemos visto a través de la historia. Y pudiéramos irnos quizás menos de unos 60 años. La Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler hacía aquellas barbaridades en el tiempo del Holocausto, nosotros podemos mirar algunas barbaridades que uno diría, ¿cómo es posible que un ser humano pueda hacer eso? Pero un ser humano es terrible, fuera de las manos del Señor. Y el Señor nos muestra a través de las pruebas quiénes somos. Él es justo con cada uno de nosotros y nos da la oportunidad a cada uno de que seamos salvos. Pero todos pretendemos que merecemos la salvación. Le hacemos como los niños, ¿verdad? El niño, cuando usted lo regaña y le dice, mi hijo, es que no tengo, algunos niños que son tremendos, dicen, bueno, que yo te dije que me hicieras, tú me criaste, ahora manténme. He oído personas que dicen así, y quizás usted también lo ha oído, hermano, que nos dice amén. Personas que creen que porque ya están aquí, el papá tiene que mantenerlos todo el resto de su vida y no quieren trabajar. Y a veces nosotros los seres humanos nos portamos así. Dios nos creó que nos salve. Así respondemos, o así es nuestra actitud. Pero Dios es justo y nos da la oportunidad a todos los que estamos aquí de ser salvos. Pero la decisión es nuestra, nuestras actitudes van a hacer la diferencia. Cómo nos comportemos en esta vida va a hacer la diferencia. El Señor le estará enseñando, le instruye. Cada día de su vida es una enseñanza nueva. Cómo comportarse, cómo resolver los problemas, cómo actuar cada vez que usted viene a la iglesia. Yo no sé si usted pone atención o no pone atención, si usted está interesado o no saberlo, pero usted está en la iglesia por el hecho de aprender. Amén. Amén. He mencionado en el pasado que cuando usted va a la universidad a una clase ya pasando para una maestría o algo, el maestro le está dando clases. Si usted aprende bien y si no aprende, no le importa a él, porque él está haciendo su trabajo. En la iglesia el Señor está compartiendo. Él está interesado en que usted aprenda, pero usted tiene que estar interesado en aprender, en conocer, en ser mejor. Mire, hay cosas que nos comportamos como niños de kinder en la iglesia. Es terrible que vemos cristianos que tengamos ya mucho tiempo y todavía andemos con el chupón espiritual. Qué vergüenza se daría. Hermano, si usted o yo, si yo hubiera entrado en esta hora con un pañal, usted diría, qué vergüenza y qué hombre tan más ridículo. Pero hablando en lo espiritual, hay personas que traen un pañal tremendo puesto, y yo creo que hasta sucio, porque son tan descuidados que no han crecido, hermano. Y nosotros necesitamos crecer en lo espiritual, necesitamos interesarnos. Usted
Yo sé, los pastores tienen una gran responsabilidad, predicar la palabra, pero el pastor no le va a salvar. El Señor ya le dio las herramientas para que usted sea salvo. Todos tienen una Biblia y más de una Biblia. Si pudiéramos ir a su casa, podríamos encontrar 3, 4 o 5 Biblias, diccionarios cristianos, libros cristianos. ¿Usted piensa que el Señor inspira a las personas para que escriban, para que los libros nada más sirvan para atorar la puerta? ¿O para que se vean bien? ¿O para que no se le caiga el recuerdo de los 15 años? Los pone atrás para que no se, para que mire el recuerdo. No, Dios inspiró a personas para que escribieran, para que usted y yo aprendamos, para que usted y yo estemos interesados en crecer en nuestra vida intelectual, porque eso nos llevará a la vida espiritual. He dicho, nunca es tarde para seguir aprendiendo, porque nuestra alma es eterna. Nuestro cuerpo sí, parece que estamos metidos en una uva, ¿verdad? Entre más pasa, más se va haciendo pequeña la uvita, más arrugadita se pone. Pero nuestra alma es la misma, y su alma necesita estar capacitada para poder hacer buen uso de esta buena herencia que Dios nos ha dado. Por eso usted y yo vamos a pasar por pruebas y dificultades, situaciones difíciles, para que usted crezca. Pero si usted no se preocupa por su vida espiritual, hermano, lamentablemente no puede echarle la culpa a la persona que está al lado. Usted es el responsable, inmediato de su vida espiritual. ¿Cuánto nos interesamos por leer la palabra de Dios? ¿Cuánto nos interesamos por meditar en la palabra de Dios? E incluso por cuestionar la palabra de Dios. No estoy diciendo que no sea perfecta, sino que nos hagamos preguntas nosotros para que entendamos la palabra. A veces decimos amén, 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 pero no estamos ni poniendo atención, sino como un disco rayado, nada más para hacer que se oiga bonita la iglesia, para que haya un sonido, como que así como el piano está haciendo un sonido de fondo, así a veces nuestros amenes, pero no están saliendo realmente de nuestro corazón. Dios quiere que nosotros crezcamos, hermano. Se trata de emoción, se trata de un crecimiento espiritual. El apóstol Pablo era una persona que le gustaba meditar en la palabra, y aunque tuvo una revelación, se seguía nutriendo, seguía aprendiendo, porque él quería ser un buen administrador de aquel tesoro que le había dado. Ahora, estamos esperando este tesoro, pero ya tenemos un tesoro en nuestras manos, ya tenemos un poder, ya tenemos autoridad de parte de Dios. Pero ¿cómo vamos a usarla si no hemos crecido? Hermano, quizá en esta mañana le vaya a sentir un poco duro, pero yo quiero hablar la verdad. Necesitamos crecer. Esta iglesia necesita madurar. Usted necesita madurar. Yo necesito madurar. Si nosotros no crecemos, no maduramos, las personas no podemos. Un bebé no puede cuidar a otro bebé. Sencillamente como eso. Si usted quiere que la iglesia se llene, ¿verdad? Díganme amén si quiere que la iglesia se llene. Ahora, ¿qué ha hecho usted en su vida espiritual para que la iglesia se llene? ¿Qué ha hecho usted? ¿Cómo se ha preparado para recibir a una persona? ¿Cómo se ha preparado usted para cuando alguien venga y se sienta a su lado y le haga una pregunta mientras el pastor esté predicando y usted no puede respondérsela porque usted no se ha interesado en crecer? Usted necesita estar interesado en crecer en su vida espiritual. Dios nos va a hacer pasar por pruebas para que crezcamos, pero es de nosotros la decisión si crecemos o no crecemos. Hay una herencia para nosotros, pero para llegar a esa herencia necesitamos pasar ciertas pruebas, ciertas dificultades, ciertas tribulaciones. Vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Ahora vaya conmigo rápidamente al versículo 13. Vamos a pasar algunas pruebas para llegar a este punto, al 13. Por tanto, ceñid los lomos ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Qué nos dice? ¿Qué entiende por entendimiento? Que usted aprenda, que usted se capacite, que usted crezca. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a dividir este versículo en varias partes. Dice que ciñamos nuestros lomos de nuestro entendimiento. Quiere decir que nos dediquemos a buscar de Dios, a conocerle mejor, a aprender más de Él, a leer nuestra Biblia.
Usted sabe cómo conocer a Dios, ¿verdad? Dijimos que el martes pasado estamos hablando acerca de la existencia de Dios, que muchos pelean por como afirmarla o negarla. Pero la naturaleza nos muestra, Señor, aprendemos de la naturaleza, aprendemos de la palabra, pero nosotros como personas espirituales aprendemos a través de la comunión con el Señor. Las más grandes enseñanzas que usted puede tener es cuando usted habla con el Maestro. Cuando yo como persona, poniendo este ejemplo, como persona, si yo agarro o escojo a alguno de ustedes y le digo, hermano, por favor, llévale el mensaje a otro hermano, y yo se lo doy, cuando esta persona dé el mensaje ya no lo va a dar perfectamente como yo se lo di, lo va a distorsionar, ¿verdad? Se distorsiona un poco el mensaje, quizás el concepto sea el mismo, pero el mensaje es un poco distorsionado. Así que a veces nosotros escuchamos mensajes un poco distorsionados, pero cuando nosotros vamos con aquel que inspiró la palabra, que es el quien te puede dar el mensaje exactamente como debe de ser, entonces recibiremos el mensaje perfecto. Nosotros podemos escuchar un mensaje, quizás leímos la Biblia, no la podemos entender, aunque es perfecta en su escritura, pero para nosotros quizás por nuestro entendimiento sea un mensaje distorsionado. Pero cuando usted y yo nos arrodillamos delante de nuestro Creador y le decimos, Señor, ilumínanos este pasaje, Él nos va a iluminar este pasaje. Pero ¿qué pasa? Que no queremos hacer eso. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a nosotros a madurar si no tenemos una comunión con el Señor? Dice, sed sobrios. ¿Qué es lo contrario a sobrio? Ebrio. Ahora, describamos a un ebrio. No tiene conocimiento, anda perdido, anda por otro lado, anda cayéndose. Cada rato anda, le dicen que allá está la puerta y él está picando por acá esta pared. Está ebrio. ¿Por qué dice que seamos sobrios? Bueno, si está diciendo que seamos sobrios es porque algunos están ebrios. Tan sencillo como eso. Si dice ser sobrios es porque algunos estaban ebrios. Estaban tocando la pared equivocada. Estaban queriendo salir o tocar por otro lado. Hermano, quizás usted se sienta o yo me sienta ofendido al decir que hay personas ebrias en la iglesia, pero en realidad hay personas así que no saben para dónde van, que solamente desvarían, que solamente sueñan. Una persona borracha siempre anda soñando, ¿verdad? Una persona borracha se siente el más galán, se siente, todo se siente. Por eso precisamente se pone ebrio, para sentirse así. Tiene temor de hablarle a la muchacha con dos y agarro valor. Tiene temor de manejar un carro. Borracho se siente como aquel que anda en las carreras, porque sueña. Está ebrio, está perdido, su mente está embotada. Dice el Señor, ser sobrios. No seamos simplemente soñadores, hay que ser realistas. Dios es Dios real. Lo que nos dice el Señor no son sueños, son verdades que no podemos mirar. Pero una cosa es que sean verdades que no podemos mirar, y otra cosa es que nosotros hagamos sueños que no podremos recibir. En realidad Dios quiere que estemos con nuestros pies sentados sobre la roca, firme que es Él. No de sueños, no se vive de sueños, se vive de realidades que el Señor ha puesto en su palabra. Porque lo que está en la Biblia no son sueños, son realidades. Pero tenemos que caminar en las cosas reales. Y una cosa real es que si usted no se esfuerza no va a recibir nada. Tan sencillo como eso. Usted quiere ser bendecido, esfuércese. Usted quiere ver un cambio, haga el cambio en su vida. Usted quiere que se transforme algo, transforme su vida usted. Si no se transforma su vida, si no hace un cambio usted, si no se esfuerza, no funcionará, hermano. Es que usted tiene que esforzarse. Yo tengo que esforzarme. Acuérdense, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la excelencia, estuvimos hablando, y eso habla acerca de un esfuerzo. Nuestra vida espiritual tiene que ser esforzada. Usted y yo tenemos que ser esforzados. Es quizás difícil para usted levantarse en la mañana, ¿verdad? Claro que sí, es un ser humano. Yo no sé qué hora se acostó, pero para mí es un poco difícil en ocasiones, pero me esfuerzo y eso hace la diferencia. ¿Es difícil leer la Biblia? Sí, claro que sí. Quizás usted está abriendo la Biblia y de que se quiere dormir, pero ¿qué? Hay que esforzarnos. ¿Es difícil orar?
Sí, es difícil orar. Cuando somos sinceros decimos, ay hermano, yo no me quería parar y me resbalé de la cama. Qué bueno que decimos eso, porque eso habla de la verdadera humanidad, no de una fantasía. Aquellas personas que dicen, no, yo siempre me levanto, yo siempre leo la Biblia, es una mentira, yo no le creo. Si usted llega a venir a mí a decirme esas cosas, mejor ni gaste su saliva, porque yo no le estoy creyendo. Aquel que se esfuerza, aquel es real. Todos nos esforzamos. Yo sé que aquella persona que realmente ora sabrá que hay días que no quiere orar. Yo sé que aquella persona que lee la Biblia hay días que no la quiere leer. Eso es lo real, y cuando usted es real le entiendo y le creo, porque eso es mi vida, o al menos que yo sea marciano y sea diferente. Pero casi con la mayoría de personas que hablo, que considero sinceras, me dicen eso: batallo, sufro, estoy echando, estoy luchando. Y es así la verdad. Eso es lo que el Señor quiere que... Por eso dice, cíñete los lomos, o sea, apriétate. Nos gusta andar como guandajos, ¿verdad? ¿A poco no es cierto? ¿Cómo se siente más cómodo? Cuando llegamos a la casa ya después del servicio del Señor, fuera la corbata, saquen más tranquilos, la pantufla, porque bueno, es cómodo, eso es cómodo, ¿verdad? Eso es un tiempo para hacerlo. No estoy diciendo que no lo ponga, es tiempo para hacerlo. Pero estamos hablando del área espiritual. Ceñirse es estar bien socado. Cuando el apóstol Pablo le hablaba acerca de que se pusiera la armadura, ¿usted piensa que la armadura es cómoda? Las 30 libras que cargaban atrás de sus espaldas, ¿era cómodo? No, era incómodo. Pero había que estar ceñidos, porque solamente a través de esa armadura podía ser protegido la persona. Así que la vida cristiana es un poco difícil en lo físico, pero también trae una gran recompensa. Amén. Usted y yo tenemos que esforzarnos. Cuando hablamos acerca del Imperio Romano, dice que ellos corrían mínimo 3 kilómetros diarios para que estuvieran fuertes. ¿Usted quiere estar fuerte? Pues necesita correr sus 3 kilómetros diarios a través de la oración y de la palabra de Dios. Si no, no va a ser fuerte. Aleluya. Usted puede contar toda una buena historia, pero no le cree, no se la cree ni usted. Porque se mira. Cuando nosotros buscamos de Dios, se tiene que mirar la respuesta. Gloria a Dios. Quedamos que para que nosotros realmente tengamos sed, en primer lugar debemos saber que hay una herencia. Amén. Que no va a ser fácil llegar a esa herencia, no va a ser fácil. Romanos 12:2 dice: no conforméis este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿qué nos habla este capítulo, también este versículo? ¿Qué debemos de renovar? Nuestro entendimiento, nuestra mente. Hermanos, nos aventamos como unas 7-8 horas de películas a la semana y leemos la Biblia 10 minutos. ¿Usted puede imaginarse si hay un equilibrio? No, no hay un equilibrio. Ahora, que fueran películas por lo menos que hablan del Señor, pero no son del que hablan del Señor, entonces no hay un equilibrio. Entonces necesitamos pasar un tiempo. Mire, a veces yo creo que, mire, deberíamos imaginarnos esto. Si el Señor ha sido exigente con el pueblo anterior, que fue a nosotros, con el pueblo de Israel, con los discípulos, con aquellos que iniciaron la iglesia primitiva, la iglesia medieval y todas las iglesias que ha habido, si ha sido exigente, creo yo que estamos en el tiempo en que Dios va a ser más exigente con nosotros. Porque usted trae su Biblia todo el tiempo en su mano. Usted puede traer su Biblia todo el tiempo en su mano. Todos traemos ese aparatito que ya le metieron la Biblia ahí adentro. Pero no lo escuchamos, no lo meditamos, no lo miramos, no lo leemos. Ya no hay excusa, hermano. No hay excusa. No hay excusa para nosotros que podemos ser ministrados. Programas de radio cristianos, puede escucharlos. Claro, trate de escoger aquel que le edifique, porque en este tiempo ahorita también hay algunos que, válgame Dios, no edifican. Pero hay siervos de Dios verdaderos que predican la palabra, y usted sabe cuando se predica la palabra, ¿verdad? Usted puede discernir cuando realmente está predicando la palabra o cuando le están acariciando la espalda. Usted lo siente, ¿verdad? Usted sabe cuando están hablando la verdad. Entonces, cuando están hablando la verdad, escuchar a aquellos que hablan la verdad, aquellos que a la verdad a veces nos incomoda, pero es la que nos hace cambiar. Podemos ser hipócritas y decir que todo va bien, pero nos damos cuenta que no es así. Y lo que necesitamos nosotros es madurar. ¿Cómo madurar? A través de leer su palabra, a través de buscar de Dios. Recién hace unos instantes, a veces vemos tantos niños espirituales en la iglesia que aún nos seguimos jalando chupón. Sí. ¿Ha visto los niños cuando se pelean por una mamila?
aquellos que cuidan niños. Pues hay cristianos que hacen lo mismo. Se andan jaloneando en la iglesia. Y necesitamos cambiar eso. Porque las personas que vienen por paz, no por guerra. Y nosotros necesitamos cambiar, hermano. Yo quiero que medites en tu vida espiritual, hermano. ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Eres mejor que hace un año o eres peor? Es terrible, pero es la realidad. Y yo digo, ¿hemos madurado más espiritualmente? ¿Hemos aprendido más de la palabra de Dios? Mire, qué bueno cuando usted tiene un ministerio, qué bueno. Yo le doy gracias a Dios, no porque esté yo arriba aquí, que es un privilegio, sino porque me ha hecho madurar. Si no fuera porque está aquí, porque es una responsabilidad, ¿verdad? Amén. Tengo que esforzarme, pero eso me ha enseñado. Y cuando volteo a ver atrás me doy cuenta que gracias a Dios, a su misericordia, al esfuerzo que Él pone en mí, porque yo no tengo fuerza, he podido aprender cosas que yo no sabía. Pero eso a través del esfuerzo. Por eso hay algunos hermanos que no se quieren meter en ningún problema, no quieren agarrar ningún ministerio, no quieren, hermano nos ayuda en esto, no hermano nos ayuda acá, tampoco quieren, porque va a haber una responsabilidad, pero también va a haber un crecimiento. Si agarras algo, si sirves, los jóvenes tienen bastantes responsabilidades, los músicos tienen bastantes responsabilidades, los que tocan y ellos saben que a veces nos reunimos y digo, hermano, no está bien así, no está bien así. Yo sé que algunos tienen que cambiar y lo están haciendo, ellos tienen una responsabilidad, están creciendo, pero si usted que está en la banca también tiene que crecer. Dios nos llamó para crecer, porque hay una herencia para nosotros y todos queremos esa herencia, pero no se lo va a dar a un niño de chupón el Señor. No, y por lo poco que entendemos, porque como el apóstol Pablo decía, muchas cosas están veladas para nosotros, porque Dios revela ciertas cosas, pero por lo poco que entendemos, también sabemos que en el cielo tiene que haber categorías de personas que se esforzaron. Lógico. Imagínense una persona que aquí todo el tiempo se está esforzando y una persona que solamente viene a rastras a la iglesia y que llegaran al cielo y que a los dos lo pusieran en el mismo lugar, como que para usted sería injusto, ¿verdad? Pero Dios es justo. Sé que si usted se esfuerza aquí, me imagino, creo yo, y espero no equivocarme, que el que se esfuerza aquí será premiado en el cielo, y el que no se esfuerza aquí, pues quizás sea salvo pero no premiado. Pero usted y yo queremos ser salvos y queremos ser premiados, ¿verdad? Amén. Hay un requisito. La palabra de Dios. Versículo 18, vaya conmigo. Estamos en el mismo capítulo. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa incorruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, para manifestados en los posteros tiempos por amor de vosotros. Aquí en esta parte de la palabra de nuestro Dios, del versículo 15, que es el que se enlaza con este, ahora voy hacia arriba, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. En los versículos que leí al principio, que era el 18, dice que Él nos rescató de una manera terrible de vivir, ¿verdad? Amén. Él nos rescató de aquella manera que no era ni saludable para nosotros, ni para nuestra familia, ni para la sociedad, mucho menos para el reino de Dios. Nos rescató de esa manera de vivir, pero Él nos exigirá que seamos santos como Él es santo. Y usted y yo debemos de esforzarnos. No podemos alcanzar la santidad si nosotros no conocemos a Dios. ¿Cómo ser santos sin leer las instrucciones para ser santos? ¿Cómo ser santos sin compartir el tiempo con aquel que es santo? Cuando aquellos discípulos anduvieron con Jesús y aquel varón, debido a las circunstancias, se atrevió a negar a Jesús, dice que cuando llegó al patio del sumo sacerdote, las mujeres, los hombres que estaban ahí, dice, este se parece a ellos, habla como ellos, habla como Jesús, habla como los predicadores que seguían a Jesús. ¿Por qué?
porque había andado con Jesús. Cuando nosotros andamos con Jesús, su carácter, su actitud, sus pensamientos tienen que ser traspasados para nosotros. Cuando leemos su palabra, su carácter, su condición, todo lo que está de Él, nos lo comparte a nosotros. Pero si nosotros no pasamos tiempo con Jesús, si nosotros no leemos las instrucciones, no podemos llegar a la santidad que se nos exige para poder recibir esa herencia. Porque en el cielo no entra cosa contaminada. Dice que la herencia es incontaminable. Si usted tiene una cosa física que la tiene guardada, a veces la meten en una bolsita y le sacan, le extraen el oxígeno para que esté perfecta. Cuando una mano contaminada viene y abre la bolsita y la toca, ¿qué pasa con eso? Se contamina. Pero para que no se contamine, entonces tiene que haber una separación. Así que lo contaminado, aunque toque eso que está forrado, no lo contamina. ¿Por qué? Porque hay algo que le cubre. O sea, quiere decir que hay algo que estorba para que puedas tocarlo. Si usted y yo estamos contaminados con el pecado, no podremos tocar una cosa santa, porque nosotros la contaminaríamos. Y el Señor no quiere que nosotros lleguemos a tocarla. Por eso que si nosotros deseamos recibir alguna bendición que viene de lo alto, que es perfecta y es pura, nosotros debemos estar limpios, santos, santificados. ¿Cómo? A través de su palabra, como a través de su sangre, como a través de la comunión que tengamos con Él. Yo creo que usted y yo queremos recibir esta herencia, pero para que recibamos esta herencia tenemos que tener sed de esta herencia, desear esta herencia, anhelar esta herencia. No simplemente desearla o decirlo, simplemente realmente sentirlo en nuestro corazón, que queme nuestro corazón, que nosotros sintamos el deseo. Ahora, ese deseo solo puede ser puesto a través del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya está entre nosotros. Ahora lo que necesitamos es dejarle el lugar a Él para que Él trabaje con nosotros, porque usted y yo no podemos hacerlo por nosotros mismos. ¿Cuántas veces ha intentado en el pasado cambiar y no ha podido? Pero cuando acepta a Jesús, yo sé que hubo un cambio radical. Ahora sigue usted creciendo, porque eso es natural, tenemos que crecer, pero solamente es a través de la presencia del Espíritu Santo. Vamos a leer los últimos versículos, ya casi para terminar. Vamos a irnos ahora al capítulo 2. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, como dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí hay unos requisitos: desechar ciertas cosas que son obras de la carne. En Gálatas capítulo 5 nos menciona las obras de la carne, y usted ya las sabe, ¿verdad? Algunas ya las tiene en su mente, nada más al decirle las obras de la carne. También en ese mismo capítulo nos habla acerca de las obras, los frutos del Espíritu. Hermano, hay una decisión que tenemos que tomar, y aquí en ese versículo que hemos leído, el capítulo 2 de Primera de Pedro, nos habla de que debemos desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y toda envidia. Son cosas que no se miran, pero regularmente están bastante arraigadas en la iglesia. Envidia, hipocresía, todas estas cosas que nos hacen daño no nos dejan crecer, no nos permiten que crezcamos, y necesitamos nosotros desecharlas para que haya una sanidad verdadera en nuestra vida, para que usted y yo tengamos una necesidad verdadera, no equivocada, no mentirosa. Estas cosas que se ven tan pequeñas son aquellas que no nos dejan crecer. Dice: desechando, después de haber desechado todas estas cosas, que pidámosle al Señor en esta hora que desechemos si todavía tenemos alguna de esas. Dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No voy a explicar este versículo, porque le voy a preguntar a usted para que usted me lo explique a mí. ¿Qué hablaría de la leche espiritual? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor cuando se predica tal y como es. Así que nosotros debemos de desear la palabra que se predique tal y como está escrita, tal y como fue inspirada, tal y como fue iluminada por el Señor.
pero nunca la vamos a desear si nosotros tenemos envidia, porque el que tiene envidia necesita que esté maquillada la palabra. Que el que tiene malicia, que esté maquillada la palabra, para que no se mire mi malicia, para que no se mire mi envidia, para que no se mire aquellas cosas que me afectan. Usted y yo necesitamos desear la palabra de Dios para crecer, para salvación. ¿Queremos ser salvos? Necesitamos desear la palabra. La palabra en ocasiones es fuerte. Aquel apóstol, aquel discípulo de Jesús le dijo: ah, Señor, cuán dura es tu palabra, ¿quién podrá llevar? Es dura, sí es dura, pero por eso está el Espíritu Santo, para que no nos dé espíritu de cobardía, sino que de poder y de dominio propio. Necesitamos el Espíritu para que no nos acobardamos cuando nos digan: todo esto tenemos que obedecer. Sí, pero yo todo lo puedo. El que me fortalece a través de su Espíritu. Así que no se espante. Sí tenemos que vivir en santidad, tenemos que hacer las cosas bien, pero hay alguien que nos está ayudando. Él nos da el poder para aquello que se ve imposible. Porque se ve imposible yo dejar este enojo, se ve imposible yo dejar esta envidia, se ve imposible que yo cambie en estas actitudes. Pero cuando nosotros dejamos que el Señor entre en nosotros, que Él transforme nuestra vida, eso va a suceder. Pero necesitamos que Él sea quien trabaje en nosotros. Entonces tendremos una verdadera sed, una sed genuina para poder vivir esa vida santa y después llegar a ese lugar, a esa herencia que está preparada por nosotros, que no va a entrar nada contaminado para recibirla. Nadie que no haya madurado se le va a dar una herencia. Recuerde esto, váyase, si no se puede recordar todo porque hablo demasiado, recuérdese algo: si usted no madura, usted no va a recibir herencia. Si usted no madura, usted no va a recibir herencia. Última vez, si usted no madura, no recibe herencia. No importa cuánto baile, aquí no se trata de que usted sea payasito y baile. El Señor le va a mover el corazón de esa manera. Usted o madura o madura, pero de otra manera no recibimos de la palabra. Póngase de pie y pidámosle al Señor en esta hora que nos ayude a madurar para que seamos mejores.